Blanca, la Paulina, la Daniela, el Francisco, el Jonathan, la Evelyn, el Jorge, Lacey. Parece que estamos todos. Parece que sí. Sí, Carolina, por favor, ¿Sí? ¿usted podría explicar una vez más por qué uno elige el que me confundí? ¿Por qué uno elige la nula? Ahí me perdí. Ahora vamos a eso, ¿ya? Uh-huh. Los voy a silenciar y si quieren preguntar cualquier cosa, activan el micrófono nomás. Ya. ¿Ya? Entonces, ahora nos viene la otra etapa que es la etapa de decisión. ¿Ya? Yo saqué el estadístico de tabla, lo obtuve, entonces ahora yo vengo a la decisión. Entonces yo digo, mi T calculado es menor al T de tabla. 0.79 es menor a 1.703. ¿Qué sucede? Que si es mayor a 1.703 es zona de rechazo, ¿ya? Si es mayor, pero si es menor, estoy en la zona de aceptación, en esta zona. Si esta zona es mi zona de aceptación, yo estoy aceptando que mi hipótesis nula, ¿ya? Por lo tanto, mi decisión es que acepto la hipótesis nula. ¿Por qué la acepto? Porque mi valor calculado es menor al valor de tabla. Si fuera mayor. Si fuera mayor, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Solo están esas dos opciones nomás, por la nula. Esas dos opciones, no hay ninguna otra más. O la rechazo o la acepto. Profe, una consulta. ¿Siempre las hipótesis va a ser la hipótesis nula igual a la media y la alternativa siempre va a ser mayor a la media? ¿Cómo? Por ejemplo, ahora tuvimos dos hipótesis. La nula, que se mantiene o es igual o menor, o la alternativa. ¿Siempre van a ser iguales a esta? Por ejemplo, si tenemos otro porcentaje, los datos de la media, por ejemplo, es 5. ¿Siempre voy a tener una nula que va a ser igual o menor y una alternativa que va a ser mayor? Sí. O sea, no siempre. O sea, puedes darte una que sea igual o distinta, por ejemplo. Ya. Pero eso puede ser, ¿de qué depende? Depende del ejercicio. Depende del ejercicio. Porque aquí te dice, puede afirmarse que el programa es efectivo. ¿Y qué significa que sea efectivo? Que para que sea efectivo, yo tengo que, el programa de estipulación, para que sea efectivo, tengo que aumentar la creatividad en los adolescentes. ¿Ya? Porque aquí yo me tengo que preguntar, ¿pero qué quiero probar en el fondo? Que el programa sea efectivo. Ya, yo puedo probar eso. Pero ¿qué significa matemáticamente que sea efectivo? Que me aumente. ¿Ya? Claro. ¿Se entiende eso? Es según el problema. Profe, después de este, ¿podemos ver un problema que se presenta el caso contrario? Sí, vamos. Tengo 3 estilos de ejercicio. Ya. Uno con distinta también. Me parece que ahí vamos a ir viendo, pues si no vemos otro con un ejemplo contrario. ¿Ya? Ya, gracias. Decisión del caso, ahí acepto la hipótesis nula. Y después viene el último paso, que es la interpretación. Entonces tengo que interpretar esto. Igual que los intervalos de confianza, yo tengo que poner el nivel del 95% se acepta
la hipótesis nula, dado que no hay evidencias suficientes que permitan concluir que el programa de estimulación es efectivo para aumentar la creatividad en adolescentes. ¿Ya? ¿Qué error se puede cometer acá? ¿Qué tipo de error se puede cometer? Me voy a ir al torpedo que les tengo ahí, un torpedo para que lo vean. Acá. ¿Qué tipo de error puedo cometer? Acepté la hipótesis nula, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y yo puedo decir, ¿qué tipo de error puedo cometer acá? Yo acepté la hipótesis nula. ¿Puede ser esta falsa? Sí, puede ser que haya... Por lo tanto, ¿cuál es el error que cometo? Tipo 2. Tipo 2. Perfecto. Entonces, yo puedo decir que existe un 5% de posibilidad de cometer error tipo 2. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, la diferencia. La diferencia. Más o menos, o no ese, sí, como lejos. Sí. Desde la profundidad. Sí, desde la profundidad. De ultratumba, diría yo mejor. Ya. Es importante que siempre vayan siguiendo los pasos, que es la única forma de que uno no se pierda. Es que a lo mejor, profe, la lógica que se utiliza en el torpeo que usted tiene es la que hay que entender bien. Claro, que hay va que por ahí. entenderla. Por eso les hice ese torpeo, yo se los voy a mandar igual. Ah, ya, qué bueno. Ya, porque un torpedito que uno es como la base de todo lo que sale en el manual. Esas cosas hay que como tenerlas ahí. Pero resumido. Claro, resumido. Esa tabla es como el menos da más, el más con más da más. Exactamente. Más con menos da menos. Exacto. Es como lo mismo. Tú Ya, podrías entonces, haber mandado de nada, tú, profe. ya, sí, para que la tengan ahí como torpedo. ¿Ya? Cuando nos ¿Usted la matriculamos, va a de haberla mandar mandado. entonces? ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Ahí de la... Yo creo que tenemos que pulirnos en esa tabla para poder ir interpretando. Claro, yo creo que ahí es donde para nos poder ir- caemos todos. Claro. Ahora, siempre en la interpretación que tiene que ver el nivel de confianza, que son... Esta palabra es clave. Que no existe o existe evidencia suficiente también es importante. ¿Ya? Y después uno lo saca del problema el resto de lo que me Profe, están preguntando. ¿Sí? Profe, y una consulta, el de interpretar, por ejemplo, los enunciados, que es por ejemplo, yo tengo abierto acá el trabajo de la semana 6 que dice, se advierte que la duración, entonces, también creo que en el caso mío, el cómo interpretar eso para poder determinar la lógica. La tarea 6. Sí. Uh-huh. Porque está claro el ejercicio suyo, pero siempre ya vamos a quedar súper bien con los ejercicios de usted porque los guía, pero cuando nos enfrentemos a los trabajos, nos cambia un concepto y sonamos. Sí, Yo sí, por lo menos. a mí me pasó. Sí, a mí igual. Te apoyo. Sí, como que viene otra palabra y ahí ya no sé qué hacer. Ya. Jaque. Vaya. Claro. El ejercicio de la semana 6. ¿Cuál me decía? El se advierte, el primero. Siempre va a ser el primero, porque nunca voy a llegar al segundo. Ah, se advierte. Ya. A ver, veamos este, que es muy parecido a este. No hay mucha diferencia en realidad al que acabamos de hacer. Entonces dice, se advierte que la duración promedio es de 750 horas. Ahí tenemos el valor. Después nos dice, como el precio de esta ampolleta es muy barata, un cliente ha decidido seguir comprándola a menos que se demuestre
que la duración promedio es menor que la anunciada. Se elige una muestra aleatoria de 50 focos y se obtienen los siguientes resultados. Media 7,38 y desviación 38,20. Entonces, aquí ¿qué me están preguntando? ¿Existe evidencia que la duración promedio es menor a 7,50? Pero ¿qué hay que La hacer? variable, Entonces, Claro, del entonces, ejercicio primero yo siempre acá defino cuál es mi variable. ¿Cuál es la Sí. variable que yo estoy estudiando? el promedio de la... La hora. la duración. La duración. La duración. Duración promedio de las ampolletas. ¿Ya? Después coloco mis datos. Tengo que mu, o sea, la media poblacional, es de 7,50. 50. ¿Ya? Tengo la media muestral, que es de 738,44. Y tengo la desviación, que es 38,20. 38. Profe, pero ¿por qué la MU es 750 y ahí lo que dice media 738,44 nada que ver? Porque este es el mu ¿Aló? poblacional. ¿Aló? ¿Ah? Es Sí, el sí, mu sí, poblacional. Hay una media muestral y una poblacional. Una poblacional. Es que, mira, para no abrir el editor de ecuaciones, es ese mu. Esta es la media poblacional. El mu es poblacional. Y hay, de ahí donde dice de 750 horas, ¿es de ahí ese dato? Claro, ese dato es la media poblacional, porque me dice, se advierte que la duración promedio es de 7,50 horas. De ahí lo sacas. ¿Ya? Y esta es la media muestral. ¿Cuál es la simbología? Es X con una rayita arriba. Vamos a Ya la media muestral. Claro. Y aquí le ponemos como el acento. Ay, es ese. Es la X con la rayita arriba. Esa es la muestral. ¿Ya? Y tengo la desviación estándar, que en este caso es S. ¿Ya? N, ¿cuántos son? 50 focos. 50. ¿Ya? Y ahí tengo mis datos. Ya estoy lista con los datos. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Es probar cuál es mi hipótesis. Profe, una consulta. En los dos ejercicios que hemos visto nos dan la media la media con la rayita arriba. ¿Siempre Claro. nos van a dar ese dato? Siempre te lo van a dar. Ya. El que no te puede, de repente no te pueden dar es la desviación estándar. Ya, y eso lo tenemos que calcular, pero sí nos van a dar cada numerito. Exacto, sí. Ya. Profe, una consulta. ¿Usted en este momento va a desarrollar esta parte? Voy a desarrollárselo hasta que ahí... Ya. Y le pido un favor entonces, ¿por qué no silencia a todos para que usted vaya, nos haga el ejercicio sin interrupciones y podamos entenderlo? Ya. Hágalo todo si quiere. Lo hago todo, ya. Pero vamos a hacer nomás. Nosotros tenemos harta paciencia. Yo tengo hasta rato, hasta la noche, aquí, si no hay problema. De aquí no sale. Es bonita su voz, profe. Bloqueamos WhatsApp, profe, así que no se preocupe. Ya, perfecto. Déjenos a todos en silencio, por favor. Ya, vamos a dejarlos a todos en silencio entonces. Ya. Sí. Silenciar a todos. Ya. Así cada uno puede reactivarlos en cualquier momento, ¿ya? Si no... Ya. Entonces, tenemos ahí listo esa parte. Y ahora tenemos que hacer nuestra hipótesis nula. ¿Qué diría nuestra hipótesis nula? Dice que tiene una duración promedio de 7,50. O sea que las ampolletas tienen una duración promedio de 7,50. Y la hipótesis alternativa nos diría que las ampolletas tienen una duración
promedio menor a 750, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer el matemático, yo voy a decir que mu, o sea, la media H0 es igual al mu, que es igual a 750. Y la hipótesis alternativa es igual a mu, sería H1 es igual mu es menor a 750, ¿ya? Y ahí tenemos nuestras hipótesis, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Ese sería el primer paso, que yo ponga la hipótesis teórica y la matemática. Segundo paso, estadístico de prueba. Ya, entonces yo me voy al torpedo. Me voy al torpedo que aquí yo les había puesto. ¿Ya? Ese es el torpedo. Entonces, tengo datos que son mayores a 30. No conozco la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, si son mayores a 30, utilizo la distribución Z. ¿Ya? Entonces voy a utilizar la distribución Z. Y ahí utilizo la ecuación que tiene que ver con esta. ¿Ya? Entonces, tengo X menos mu es la desviación estándar partido por la raíz de n. Ese es Z. Lo calculo acá. Entonces digo yo, el X lo tengo. ¿Cuánto era el X? Por acá lo tenía. 738,44. Menos el mu, que es 750. El S, que era, ¿cuánto era? Por acá estaba. 38,2. Dividido por la raíz de 50. Profe, ¿le podría dar un poquito más de zoom, por favor? ¿Más de zoom? Sí. Vamos a ampliarlo un poquito. ¿Ahí? Ahí sí, profe. Ya. Ahí. Entonces Gracias. ahí yo voy a obtener un valor, ya que se lo van a sacar ustedes. ¿Ya? Y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar mi estadístico de tabla. Mi hipótesis alternativa es la que me indica cómo yo tengo que hacer mi esquemita. ¿Ya? Tengo la rayita acá. Y después tengo esto. Acá. Ahí sí. Ahí está. Entonces, como me dice que es menor, por lo tanto, mi rayita, mi cola sería hacia el lado izquierdo. O sea, a este lado. ¿Ya? ¿Qué tengo que buscar? El Z me dice cuánto es, no me dice. Cuando a mí no me aparece el dato del nivel de confianza, yo asumo que es un 95%. ¿Ya? Por lo tanto, como yo lo tengo hacia la izquierda, el Z que yo tengo que buscar es
el alfa. Y el alfa en este caso es 1 menos alfa, eso me da 0,95. Por lo tanto, el alfa solito sería 0,05. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Esto es lo que busco en la tabla. Pero esta tabla no me sirve, la test-student no me sirve. Me sirve la tabla normal. Acá tengo la tabla normal. Que tengo que buscar el 005. 005. Porque es más de 30, ¿cierto? Claro, porque es más de 30. 0,455. Tengo estas dos opciones, este o este de acá. Vamos a elegir el que está más cerca. Entonces sería menos 1,64. Entonces me queda aquí menos 1,64. Por lo tanto, ese sería el valor que me queda ahí. Acá. ¿Sí? Exacto. Ujú. Te mantiene el negativo. ¿Ya? Entonces, la zona de acá es mi zona de rechazo. Esta parte de ahí. Esa parte es zona de rechazo. Por lo tanto, si el valor que me da es menor a 1,64 a menos 1,64, rechazo la hipótesis nula. Si es mayor a este valor, yo acepto la hipótesis nula. ¿Ya? Pero dependiendo del valor que nos dé acá. Ahí se los dejo de tarea. Ah. Sí, pues para no hacerlo completo. No, sí. Ya, entonces, es sacar ese valor y ubicarlo aquí en la línea. Si nos da con la pintita azul, eso quiere decir que rechazo la hipótesis nula. Si me da hacia arriba, acepto la hipótesis nula. ¿Ya? Y ese ¿Es sería mayor que menos 1,64? 4, claro. Ahí la rechazo. Sí. ¿Entienden, no es cierto? No, profe, yo quedé colgado. Ya, suponiendo que aquí nos da, voy a dar dos ejemplos. Si nos da, el No, Z profe, nos da quedé colgado en el menos 1,64, ¿eso dónde? este valor, Sí. se busca esto en la tabla, 005, ¿ya? Y ese valor es el que nos da en la tabla acá. Ahí. Ya que estamos compitiendo. Entonces busco 005. 005 nos queda, ahí está, ¿ya? Tomo ese valor. Entonces busco acá 1,6 y después busco arribita el 4. Menos Profe, 1,64. Aló, profe. Lo que pasa es que, ¿Aló? Sí. claro, quizás donde uno busca el número exacto es donde también queda el error, porque esa es una aproximación también. Sí, pues una aproximación. Uno elige el que esté más cerca de ese valor. En Claro, este caso podría haber sido cualquiera de los dos porque estaban a la misma distancia. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el estadístico de tal. Suponiendo que el Z no necesariamente nos tiene que dar ese valor. ¿Ya? El Z es menos 2, por ejemplo, 2,1. Ese valor me queda acá. Ese valor me queda acá, el 2,1.
Me dio menos 2.1. ¿Ya? Por lo tanto, ese valor queda en la zona de rechazo, que es esa. ¿Qué voy a decir yo como mi conclusión? Voy a decir, o la decisión, que en el fondo sería la decisión. Yo voy a decir, como el Z calculado es menor al Z de tabla, rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque me cayó en la zona de rechazo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ahora, si el valor hubiera sido distinto, por ejemplo, me hubiera dado 1.1, menos 1.1. En ese caso, yo lo coloco, ese es menos 1.1. Pero aquí me cayó en la zona blanca. Entonces, en esta zona es la zona de aceptación. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Como el Z calculado es mayor al Z de tabla, yo acepto la hipótesis nula. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Dependiendo de dónde se me ubique el número, es lo que yo voy a decir. ¿Y qué interpreto? Interpretación. Entonces yo voy a decir, con un nivel de confianza. De 95%, ¿no? Exactamente, el 95%. Si yo estoy en este caso que rechacé la hipótesis nula, yo voy a decir, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de que la duración de las ampolletas es menor a 750 horas. ¿Ya? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Existe evidencia que la duración es menor a 750? Ustedes van a decir sí. Si es que si rechazaron la hipótesis nula. Si aceptaron la hipótesis nula, tendrían que decir no. No existe evidencia. ¿Eso es una respuesta cortita, eso? Es cortita. ¿Qué le recomendaría al cliente? Dependiendo de la respuesta que sea, si acepto o rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Si yo rechazo la hipótesis nula, le diría al cliente que no le conviene comprar esas ampolletas, porque duran menos de 750. ¿Ya? Sí. A pesar de que son más baratas, pero no le convendría. ¿Ya? Es mejor que le duren 750 horas. Profe. Pero, ¿sí? No, perdón, termine. ¿Ya? Si yo acepto la hipótesis nula, ya que yo digo que en el fondo duran en promedio lo mismo en el fondo, yo le voy a decir que siga comprando las más baratas porque la duración es la misma en cuanto a horas de duración de las ampolletas. ¿Sí? Por ejemplo, en la respuesta que, ya a ver si yo digo rechazo la hipótesis nula, ¿puedo decir y acepto la alternativa o no? Claro, sí, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Sí, eso está correcto. ¿Ya? Ahora, profe, la pregunta mía es, la hipótesis nula, ¿qué es en sí como respuesta? La hipótesis nula es lo que tú planteaste al principio. Aquí planteamos que la hipótesis nula sería que las ampolletas tienen una duración promedio de 750 horas. ¿Es una afirmación? Es una afirmación. Perfecto, ya. Que tú quieres probar. Ya. ¿Ya? Ya, perfecto. Es la afirmación de la respuesta, al fin y al cabo. De la respuesta.
Y la alternativa, uy, se va a cortar. No me va a dejar entrar de nuevo. Vamos a su casa. Mande las PPT, esas que Ya, tiene usted. las voy a mandar. Los Sí. videos que le manda el compañero. Sí, pues el Cristian, aquí ya lo Hoy contratamos día ya es- para hacer Sí. esto. No, yo le tengo un monumento en la Alameda al Cristian ya. Sí, Le vamos a encender vela. Eso. Sí, sí. sí. Y la alternativa es lo que otra persona dijo, por ejemplo, dice, no, si en promedio dura mucho menos. Entonces tú quieres probar si eso es efectivo. Ujú. ¿Ya? Esa es tu alternativa. Que alguien te dijo otra cosa y tú quieres decir, ya, mi hipótesis es esta. Pero hay otra persona que me dice que dura menos. Entonces veamos si Ujú. eso es verdad. Perfecto. Ya. Ahí empieza el ¿Ya? desarrollo de la... Ya. Claro. Descarte. Eso es lo que hay que hacer acá. Ujú. Sí. Ahí termina el primer ejercicio, en que me tienen que concluir y todas esas cosas que es importante. Acá, en el segundo ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la media y la desviación estándar con estos datos. Ujú. Tenemos 10 clientes, tenemos 10 datos. ¿Ya? ¿Cuál prueba utilizarían ustedes con 10? De menos de Menos de 30. 30. ¿Conozco la La desviación normal. estándar poblacional? No. No. Por lo tanto, tabla ¿cuál Z. Distribución La- T. La T. La T es Distribución T. ¿ya? Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, suponiendo que el tiempo se desea verificar si los tiempos de atención siguen siendo de 5 minutos en promedio o ha cambiado. ¿Esta es de una cola o de 2 colas? ¿Cuál es el requisito para que sea de una o de dos colas? Y ahí le doy la respuesta. ¿De una cola o de 2 colas es mayor o menor? Si es de una cola, y es distinto si es de 2 colas. Ya. Chan, chan. De una cola. La hipótesis ¿De acá dos? sería que H0 sería De 2 colas. de 2 colas, sí. De 2 porque Porque me que es dice en distinto. promedio o ha cambiado. O Claro. sea que sea distinto de 5 minutos. Puede ser menos o más. ¿Ya? Es de 2 colas el ejercicio 2. ¿Ya? Veamos el ejercicio 3, antes que se nos corte. ¿Qué nos dice? Dice una muestra para salarios de nuevos mecánicos. Entrego los siguientes resultados en UF. Tengo estos datos. Con esto yo tengo que sacar la media y la desviación estándar. En Ujú. base a esta información, es sostenible mantener la afirmación que la variabilidad de los salarios es de 10 a un nivel de significancia del 10%, determine la hipótesis y regla de decisión. ¿Ya? Entonces me dice que hay una variabilidad de 10, Entonces de 2. es de 2 colas también. Es muy igual al segundo. ¿Y de dos colas, profe, había alguna fórmula en especial? No, de 2 colas, la diferencia está en que ustedes colocan el alfa medio y uno menos alfa medio. Alfa medio y uno menos alfa medio. ¿Ya? Entonces, el nivel de significancia y el nivel de confianza no es lo mismo. El nivel de confianza es cuando decimos nivel de confianza, se dice que es 1 menos alfa. Profe, lo otro, aprovechándonos de usted, en la guía número 7 dice, ¿por qué el signo igual siempre va con la hipótesis nula? ¿Por qué el signo igual siempre va con la hipótesis nula? Porque siempre yo estoy probando como investigador. Entonces, mi afirmación es la correcta. Ya. ¿Ya? Ya. Pero no necesariamente va a ser que la hipótesis nula sea igual. También puede ser mayor o igual o menor o igual. La hipótesis nula. Ujú. Pero siempre tiene que ir con el igual. Ya.
¿Ya? Entonces, respondiéndole al Jonathan, que me estaba preguntando, el nivel de confianza es 1 menos alfa. Y el nivel de significancia es alfa. ¿Ya? Nivel de confianza, por ejemplo, puede ser el 95% y el nivel de significancia es el 5%. ¿Ya? Y generalmente este significa el error que yo puedo cometer. Y este de acá es cuánta confianza voy a tener en el resultado que yo obtenga. O sea que en el 3 mi nivel de confianza sería un 90%. En el 3, claro, ¿En el nivel el de que está ahora? confianza es el 90%. Perfecto. Entonces, después cuando desarrolle en la tabla Student, porque en este se tiene que ocupar la tabla Student, Sí, tendría que hacerlo con el del 90%. el 90%, sí. Ah, ya. Pero no Y se el 10%. olviden que si son de 2 colas, tienen que dividirlo por 2. ¿Ya? O sea, el nivel de confianza sería 45. Sería 1 menos alfa medio. 1 menos alfa. Y ahí suponiendo, acá tenemos que es el 10%. Es 1 menos 0.1 dividido por 2. Eso es igual a 0.95. Ah, bueno. Y aquí el alfa medio es igual. Tenemos que es un 10%. Es 0.05. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Voy a guatear. El de 2 colas. Sí. Sí, sale. A ver, déjame ver si hay aquí. Que antes que se nos corte, yo les tenía un ejemplo, pero... No se olvide de mandarnos el torpedo, perdón, el ayuda a memoria, profe. Ayuda a memoria, sí. Sí, sí, Les sí. mando el Perdón el concepto. torpedito. De todas maneras se los mando. Esta es la bilateral. Claro, que aquí nos aparece ese ejercicio. Ya tomamos siempre los datos primero, después las hipótesis en la cual tienen que hacer la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Las de 2 colas siempre se colocan distintos. ¿Ya? Sacamos el estadístico de prueba, que es el cálculo en el fondo, y después viene cómo está distribuido este estadístico de cola. Entonces tenemos 2 zonas. Una es esta, que se toma con alfa medio. Entonces, ¿cuál tengo que buscar? 0,025. Y acá yo voy a buscar la 0,975. Entonces yo lo busco en la tabla y generalmente uno busca uno solo. Cuando son 2 colas les va a dar el mismo valor. Uno con signo negativo y otro con signo positivo. Okay. ¿Ya? Así que siempre es como uno busca el que da acá. 0,976 y uno dice 975 y uno dice, es que es de 2 colas. Entonces uno es negativo y el otro es positivo. Un solo que hay que buscar. Claro. Y ahí se pone ya. Y uno busca el alfa medio, que tú lo buscas y te va a dar lo mismo. 1.96 en el fondo, que es negativo. Menos 1.96. Con que uno busque, el otro me lo da por automático. ¿Ya? Y aquí igual, los extremos son las zonas de rechazo y la región del medio es la de aceptación. Como aquí les había dado menos 1,6, lo ubico, está en la zona de aceptación. Por lo tanto, ¿qué voy a decir yo?